El sol apenas comenzaba a elevarse, cuando el automóvil negro avanzó lentamente por el largo camino de grava que conducía a la hacienda. El hombre que viajaba en el asiento trasero miraba por la ventana con una expresión cansada, pero firme. Habían pasado muchos años desde la última vez que regresó sin avisar. Siempre había mandado antes a sus asistentes, a sus administradores, a sus abogados. Él solo aparecía cuando todo estaba perfectamente preparado. Pero esta vez era distinto. Algo dentro de él le decía que debía volver sin previo aviso. Ver con sus propios ojos aquello que durante años solo había conocido a través de informes fríos y números impecables. Era conocido por todos como un millonario exitoso, dueño de empresas, tierras y propiedades. Para el mundo, su vida era perfecta. Sin embargo, por dentro, llevaba tiempo sintiendo un vacío que ningún contrato firmado ni ninguna cuenta bancaria podía llenar. La hacienda había sido el orgullo de su familia durante generaciones, pero para él se había convertido en un simple activo más. O eso creía. Cuando el auto se detuvo, frente a la entrada principal, notó algo extraño. No había guardias visibles, ni el movimiento habitual de empleados corriendo de un lado a otro. El silencio era demasiado profundo. Bajó del coche sin esperar a que le abrieran la puerta. Ajustó su abrigo y avanzó unos pasos, observando con atención. La fachada seguía siendo imponente, pero había pequeños detalles que no coincidían con los reportes que recibía cada mes. Caminó despacio, escuchando el sonido de sus propios pasos. Fue entonces cuando vio a lo lejos una escena que lo obligó a detenerse en seco. En el camino central, una joven mujer estaba arrodillada, sosteniendo las manos de dos pequeños niños que apenas aprendían a caminar. Ella reía con dulzura, animándolos a dar cada paso. Los niños, con sombreros de paja, avanzaban torpemente. Aquella imagen era tan cálida, tan humana, que contrastaba de forma brutal con la frialdad que él siempre había asociado con la hacienda. Y entonces lo comprendió. Esa mujer no debía estar allí. Al menos no según los informes. Ella era solo una empleada más, alguien a quien nunca había prestado atención. Y esos niños, no figuraban en ningún documento. Sintió un nudo en el estómago. Avanzó un poco más, tratando de no hacer ruido, como si temiera romper la escena. Pero uno de los niños lo vio, y señaló con su pequeña mano. La mujer levantó la mirada, y al reconocerlo, su rostro cambió por completo. Se puso de pie de inmediato, nerviosa, y bajó la cabeza. «Buenos días, señor», dijo con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en los niños, que ahora lo observaban con curiosidad, sin miedo. Algo en esa mirada inocente lo desarmó por completo. Finalmente, habló. «No sabía que había niños viviendo aquí», dijo con un tono más suave de lo que él mismo esperaba. La mujer respiró hondo. Pensó que aquel sería su último día en la hacienda. Pensó en las advertencias, en las reglas estrictas, en todo lo que siempre se decía del dueño. Pero aún así decidió decir la verdad. «Son huérfanos, señor. Llegaron hace unos meses. Nadie los reclamó. No tenía corazón para dejarlos solos». Cada palabra cayó como un golpe. Huérfanos. Esa palabra resonó en su mente. Él, que lo había tenido todo, no podía imaginar lo que significaba no tener a nadie. Miró alrededor y comenzó a notar más cosas. Un pequeño huerto cuidado con esmero. Ropa infantil colgada discretamente. Juguetes sencillos hechos a mano. Todo aquello había ocurrido bajo su propiedad, sin que él lo supiera. O sin que hubiera querido saberlo. Caminó lentamente hacia ellos. Los niños no retrocedieron. Esa simple sonrisa atravesó la armadura que había construido durante años. Preguntó sus nombres, se agachó para quedar a su altura. La mujer observaba en silencio, sorprendida por aquella actitud tan distinta a la que esperaba. Mientras hablaban,
comenzaron a aparecer otros empleados. Todos mostraban la misma mezcla de nerviosismo y respeto. Algunos bajaban la mirada, otros miraban a los niños con cariño. Poco a poco, el millonario empezó a entender que la hacienda que él creía conocer no era la real. Había otra vida latiendo allí, una vida que no aparecía en balances ni reportes. Pidió que reunieran a todos en el patio principal. Su voz era firme, pero no había ira en ella. Cuando todos estuvieron presentes, habló. Regresé sin avisar, porque necesitaba ver la verdad, y hoy la estoy viendo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. La mujer apretó las manos, temiendo lo peor. Durante años, continuó él, creí que administrar una hacienda era solo mantenerla rentable. Creí que las personas eran reemplazables, que lo único importante eran los resultados. Hoy me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Miró a la mujer y a los niños. Sus ojos brillaban con una emoción que hacía mucho no sentía. Esta hacienda no es solo tierra y edificios, es hogar. Y un hogar no se mide en dinero. Nadie se atrevía a hablar. El viento movía suavemente los árboles, como si también escucharan. El millonario respiró profundo. A partir de hoy, las cosas cambiarán. Estos niños no se irán a ningún lado. Recibirán educación, cuidados y un futuro digno. Y tú, dijo mirando a la mujer, no serás castigada por haber tenido corazón. Al contrario. La mujer rompió en llanto. Los empleados se miraban entre sí, incrédulos. Aquello era algo que jamás habrían imaginado. Los días siguientes fueron una transformación total. El millonario se quedó más tiempo del previsto. Caminaba por la hacienda, hablaba con la gente, escuchaba historias que nunca antes había querido oír. Descubrió sacrificios, lealtades, sueños pequeños pero sinceros. Cada mañana, los niños corrían hacia él cuando lo veían. Al principio no sabía cómo reaccionar, no estaba acostumbrado al afecto espontáneo. Pero poco a poco, comenzó a esperar esos momentos. Se sorprendía a sí mismo sonriendo, jugando, incluso leyendo cuentos por la noche. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el porche, entendió que el verdadero shock no había sido encontrar algo inesperado en su hacienda. El verdadero shock había sido encontrarse a sí mismo, al hombre que había enterrado bajo capas de ambición y control. Recordó su infancia, a su propio padre, distante, siempre ocupado. Comprendió que había repetido el mismo patrón, creyendo que el poder y el dinero lo eran todo. Pero esos niños le habían enseñado más en unos días que años de negocios. Antes de marcharse, reunió nuevamente a todos. Esta vez, su tono era distinto. Había calidez, cercanía. Gracias por cuidar de este lugar mejor de lo que yo lo hice, dijo. Prometo estar más presente. Prometo no volver a mirar solo números. La mujer se acercó y con respeto le agradeció. Él negó con la cabeza. No, gracias a ti, por recordarme lo que realmente importa. El automóvil volvió a recorrer el camino de grava, pero el hombre que viajaba dentro ya no era el mismo. Había llegado como un millonario acostumbrado a mandar, y se iba como alguien que había aprendido a sentir. Desde ese día, la hacienda cambió para siempre, y también cambió la vida de todos los que la habitaban, porque a veces, cuando alguien regresa sin avisar, no solo descubre un secreto inesperado, sino la verdad que llevaba años evitando mirar.